Bendiciones, soy el pastor Carlos Peñalosa. Un saludo para todo el pueblo cristiano en todas partes del mundo. Quiero enviarles un mensaje, una reflexión a través de esta enseñanza que el Señor Jesús nos dejó en su palabra. Un comunicado para todo el pueblo de Dios, en donde quiera que usted se encuentre. Reflexionemos en esto. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, el primer capítulo de Primera de Corintios, en el versículo 10, está dividido Cristo, titula así esta enseñanza. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vamos ahora a Efesios capítulo 4, que habla de la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, le escribía el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo perfecto de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La Biblia nos enseña que somos un solo cuerpo en Cristo. El apóstol pregunta a la iglesia de Corinto si estaba dividido Cristo. ¿Por qué? Porque lo que se pensaba o lo que se veía como hasta ahora lo es que existen diversas tendencias, diversos pensamientos, diversos estilos, diversas maneras de pensar. Pero sin embargo, aquí en Éfeso, la Biblia nos habla de la unidad del Espíritu y dice que con humildad y con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Qué difícil, ¿verdad? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Querido hermano, querida hermana, querido pastor, querida pastora, querido evangelista, querida evangelista, profeta, apóstol, maestro, como quiera usted o donde quiera que esté ejerciendo el llamado sagrado del Evangelio de Jesucristo. Tenemos un elemento tan importante hoy en los últimos días como es el Facebook. A través del Facebook se ha entrelazado las diversas organizaciones, las diversas entidades y las diversas iglesias. Pero lo que hasta ahora no se ha visto es una unidad de espíritu a través justamente de esta red, el Facebook. Cuando todos deberíamos de hablar un mismo mensaje, cuando todos deberíamos de coincidir en un solo pensamiento, que es la unidad del Espíritu en el vínculo perfecto de la paz. Cuando todos deberíamos demostrar que tenemos un solo Señor, una sola fe y que hemos sido bautizados en un solo bautismo, en el bautismo de Jesucristo de Nazaret para perdón de los pecados, en el bautismo poderoso del Espíritu Santo para predicar su palabra con potencia y con fuego. ¿En dónde está esa unidad? ¿En dónde está esa unión? ¿En dónde está esa fraternidad? Hoy lo que vemos por todos lados es que cada uno emite señales de creencia, emite señales de fe, pero el colectivo el colectivo de los líderes de Dios, el colectivo de los hombres que predicamos el Evangelio, no se nota, no hay la unidad, no hay ese compromiso unísono para con Dios, para servirle a Dios, arrancándole las almas al enemigo y predicando el Evangelio en un solo pensamiento, en un solo fin. Cristo viene pronto y tenemos que predicar el Evangelio para que todo aquel que no lo conoce proceda al arrepentimiento, sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿En dónde estamos, hermanos?
Estamos ahora, usted me está viendo a través de la red de Facebook. Aproximadamente nosotros en el Ejército de Jesucristo tenemos como 3.500 y tantos en nuestra red. Y a su vez se van sumando en todas las redes que existen en el universo, en los diversos países. Hay muchas redes, pero estamos distanciados, no estamos en un solo espíritu, no estamos en un solo sentir, no hablamos un mismo lenguaje, no hablamos un mismo idioma, no estamos funcionando con el mismo Dios, no estamos funcionando con el mismo bautismo, no estamos funcionando con la misma esperanza y Cristo viene ya. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tú y yo, querido hermano, pastor que me estás viendo, profeta, evangelista, maestro, apóstol, tenemos que trabajar y tenemos que dejar de enviar señales cada uno por su lado. Tenemos que ponernos de acuerdo y proclamar, por ejemplo, a través de Facebook en la red, tenemos que proclamar ayuno y oración por tal propósito. Y todo el pueblo en el mundo entero que tenga la sangre de Jesucristo como estandarte, que tenga el Espíritu Santo como bandera, tenemos que orar y ayunar por ese mismo propósito. Nosotros podemos acelerar la venida de Cristo. Nosotros podemos ponernos de acuerdo y mover el brazo de Dios para que Jesucristo venga en las nubes, tal como lo establece su palabra. Para el mundo que se pierde, dice la palabra, es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Sí, estamos esperando la venida del Maestro. Estamos conscientes. Aquí en mi país, en el Perú, en estos momentos está de por medio las elecciones presidenciales, que si sale uno, que si sale la otra. Están postulando dos al sillón presidencial, el señor Ollanta Humala y la señora Keiko Fujimori. Sinceramente, quien salga no está en el escenario en el cual yo vivo. Yo pertenezco al gobierno de Dios, respeto las leyes de la tierra, me someto a las autoridades que ha establecido Dios, sí, pero mi bendición viene de Dios. La voluntad en mi vida viene de Dios. El ejercicio de mi caminar viene de parte de Dios, de su palabra. Entonces, a través de este mensaje, yo le ruego, hermano, le ruego, hermana, que hagamos un solo puño, que hagamos un solo sentir, que juntos, unidos todos, dejemos de pensar que Cristo está dividido. Dice el apóstol Pablo, escribió el apóstol Pablo: os ruego pues, hermanos, en el siglo XXI, en el año 2011, desde Lima, Perú, este humilde hombre de Dios, os ruego, hermanos, en el nombre de Jesucristo, que hablemos una sola cosa, un solo idioma, un mismo sentir, y que haya entre nosotros unión, no división, que haya entre nosotros unidad, no divisiones, sino que estemos permanentemente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por favor, convocamos a un ayuno, los líderes. Si de pronto usted es más líder que otro, no hay ningún problema, reconocemos su liderazgo. Si usted tiene un llamamiento más poderoso, lo reconoceremos. Pero por favor, bájese al llano y únase y hablemos el mismo lenguaje para que Dios mueva su brazo a favor de este mundo en el cual nosotros vivimos y que está lleno de pecado, atestado de fornicación, de inmundicia, de lascivia. ¿Es necesario hablar? ¿Es necesario poner los puntos sobre las IES? Sí, hay pastores que están en pecado, hay pastores que están en adulterio, hay pastores que están en fornicación, hay miembros en la iglesia que viven una vida disoluta. Hoy ya no hay diferencia entre la iglesia y el mundo. Tiene que haber una diferencia entre la iglesia y el mundo, y nosotros los cristianos, los lavados por la sangre del Cordero, tenemos en un mismo espíritu, en un solo sentir, en una misma unidad. Tenemos que darle el mensaje al mundo que Cristo existe, de que Cristo vive, que Él es quien cambió nuestras vidas y que viene pronto. La Biblia dice que el apóstol Pablo escribió y dijo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo constantemente me comunico con hermanos o hermanas que a través del chat
del Facebook ingresan. Muchas veces me pongo a ministrar de Argentina, de Chile, de Santo Domingo. El otro día entró un hermano de un país europeo que no recuerdo en estos momentos cuál es, pero en el mundo entero nos están viendo. En el mundo entero podemos hablar el mismo lenguaje con toda humildad y mansedumbre, no creyéndose que usted es más que el otro o el otro es más que usted o que yo soy más que usted. Yo no soy más que nadie y usted tampoco es más que yo. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Tenemos que ser distintos, tenemos que hablar un lenguaje absolutamente distinto. Yo era un hombre soberbio, yo era un hombre iracundo, yo era un hombre contumaz, era un patán. Sí, en realidad lucho todos los días de mi vida porque ese hombre muere y desaparezca y quede permanentemente crucificado a los pies de Cristo. Dice la Biblia, soportándoos con toda paciencia los unos con los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Líderes de América Latina, líderes de Europa, líderes de Estados Unidos de Norteamérica, líderes del Oriente, líderes del Occidente, vamos de una vez por todas a usar bien este Facebook y a unirnos en un solo espíritu, en un solo clamor, en una sola oración, en un solo ayuno, en un solo sentir. Cristo viene. Tú te puedes poner de acuerdo y correr la voz y correr este mensaje. Yo no me creo más que nadie. No lo hago ni estoy tomando esta bandera porque quiera figurar. Líbreme Dios. No quiero hacer eso. Lo que quiero es lo que dice la Biblia. Vivir en un vínculo perfecto de la paz con mis hermanos. Un cuerpo, un espíritu como fui llamado, con esta esperanza, con esta vocación tan hermosa que es servir a Dios. Con un solo Señor, en una sola fe, en un solo bautismo. Un Dios y Padre de nosotros, el cual es de todos y por todos y en todos, Jesucristo. Le deseo lo mejor. Espero que este mensaje usted lo pueda recibir con el mejor espíritu. Si en algo lo he importunado, por favor, perdóneme. Solo quiero hacer lo que dice la palabra de Dios y quisiera estar en las nubes, seguramente, como usted lo querrá estar, con el Señor cuando venga. Hasta pronto. Que Dios lo bendiga.